Buenas noches, los saludos a todos ustedes y una satisfacción poder tener el cierre de este año con cursos tan importantes como con conferencias tan importantes como la que se va a dar al día de hoy. Se trata de micropavimentos en el Perú, en la norma ISA a la realidad de obras, trabajabilidad versus cohesión y el impacto de los diseños económicos en la durabilidad. Esta importante conferencia está a cargo del magíster e ingeniero Iván Chávez Roldán. Él es magíster en dirección de proyectos e ingeniería civil con amplia experiencia en tecnologías modernas aplicadas a la infraestructura vial. Es pionero en el uso de emulsiones asfálticas y asfaltos modificados en el Perú. Ha trabajado en varios países liderando proyectos. Es docente y ponente técnico en el ámbito de pavimentos y ligantes. Se desempeña actualmente como gerente técnico comercial de Cervosa Asfaltos, una empresa dedicada a los asfaltos precisamente y de la mayor importancia de dimensión internacional. Dejo con ustedes al ingeniero Iván Chávez, a quien le doy la bienvenida y al mismo tiempo quiero desearles a todos una feliz Navidad y que el próximo año sea muy bueno y con salud para todos. Buenas noches. Quedas dueño de la conferencia, mi estimado Iván. Gracias. Estimados colegas, buenas noches, público en general. Quiero empezar agradeciendo que me estén acompañando en esta charla tan importante. Es muy importante porque la tecnología de micropavimentos es lo que usamos actualmente en casi todos los proyectos del interior de nuestro país. Para nosotros los ingenieros es muy importante el tener todas las vías de comunicación expeditas como para que puedan utilizarse y sobre todo para que el país avance. Sin embargo, hay muchas cosas, hay muchos detalles que se tienen que afinar. Y es por ese motivo es que estamos aquí. Vamos a hablar al respecto. A ver, vamos a compartir pantalla. Vamos a ver. Vamos a hablar acerca de los micropavimentos en el Perú, de la norma ISA a la realidad peruana, la trabajabilidad versus cohesión y el impacto de los diseños económicos en la durabilidad. Mire, yo les cuento de que durante muchos años los micropavimentos en el Perú se ejecutaron con excelentes resultados. Logramos pues mezclas estables, trabajables y duraderas. Pero esto era porque hacíamos diseños robustos. Yo les comento pues que los diseños de micropavimento estaban en el orden del 13%. Había diseños de 13,5%. Bueno, uno de los más bajos era 12,5. Es que hacíamos los diseños con rigor técnico y con el uso completo de todos los insumos. O sea, les estoy diciendo de que usábamos no solamente pues la arena achancada, ¿no? Con todas las propiedades que debe tener, las emulsiones asfálticas de rotura controlada, la CQS, ¿no? Filler, agua y sobre todo usábamos el aditivo retardador. Por el aditivo retardador, normalmente lo que usamos es el sulfato de aluminio, ¿no? Pero también se pueden usar emulgentes que sean parecidas o iguales o semejantes a la misma producción de la emulsión. Ese también funciona como aditivo retardador. Bien, entonces nosotros teníamos usando todos los insumos, pero y esto permitía que tengamos un equilibrio entre la trabajabilidad y la cohesión.
Y con ese equilibrio obteníamos superficies uniformes y a una apertura del tráfico en menos de una hora, demostrando que cuando se aplica pues ciencia y método, el micropavimento funciona a cabalidad. Pero ¿qué ha pasado ahora? Ahora las cosas han cambiado. Hemos pasado de una etapa técnica a una etapa dominada por el enfoque comercial. Se está priorizando el precio sobre el desempeño y los resultados están a la vista, pues. Menor durabilidad de los pavimentos, pérdida de cohesión, desprendimientos prematuros, etcétera, etcétera, ¿no? Falta de trabajabilidad, falta de cohesión, etcétera. Ahora, los contratistas, ¿qué están pasando con las empresas que están ejecutando, ¿no? Las empresas ejecutadoras. Ahora, por ahorrar, ¿no? Costos inmediatos, lo primero que dicen, ¿no? Rechazamos el uso de los retardadores. O sea, que no quieren usar, no desean usar por ahorrar los aditivos retardadores. No solamente eso, ahora los contratistas exigen menores tenores de emulsión. Tanto así que ahora los diseños están saliendo al 11% de emulsión, 10% de emulsión. Y no solamente eso, en el trabajo, cuando uno va a asesorar, a verificar los procesos que están utilizando, bueno, uno se da cuenta de que ahora se aceptan materiales petros que no cumplen. Se está pretendiendo en obra corregir estas deficiencias en el papel. Entonces, esto es lo que está sucediendo ahora. En resumen, la tecnología de los micropavimentos no está fallando en la manera en que nosotros lo estamos aplicando. Bien, como dice en la diapositiva, ¿no? El aumento del uso de los micropavimentos en el Perú es justamente porque todos los sistemas que se están utilizando para la conservación de pavimentos, la mayoría de los casos es micropavimento. Es una solución eficaz, económica y sostenible para el mantenimiento vial. También, pues, no tenemos que negar que existe una brecha entre la norma ISA y la realidad de obra, y sobre todo las normas peruanas. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Es analizar el impacto técnico y económico en desempeño y vida útil. Bien, ¿para qué usamos los micropavimentos? Tenemos para rejuvenecer superficialmente la superficie de rodadura, para incrementar el coeficiente de fricción, ¿no? O sea, evitar, ¿no? los deslizamientos, o sea, tener superficies antiderrapantes. Funciona como un sellado preventivo para la aparición de fisuras, sobre todo la extensión de la vía útil del pavimento existente. Bien, como vemos aquí en esta foto, ¿cuáles son los componentes de un sistema de micropavimento? Es la emulsión asfáltica catiónica modificada, CQS, son los agregados minerales correctamente seleccionados, el aditivo filler, que puede ser el cemento Portland, y el aditivo retardador. Este conjunto de insumos que compone el sistema de micropavimento nos da el equilibrio entre la trabajabilidad y la cohesión. Miren, aquí les voy a presentar un cuadro que yo le he llamado matriz de viabilidad. Según la ISA, nosotros tenemos que tener mínimo un tiempo de mezclado de trabajabilidad del mortero en el laboratorio, mínimo de 2 minutos. Para la realidad peruana, 2 minutos no es nada. Pero vamos a seguir insistiendo en lo que debería realmente ser. Mire, en este cuadro no sé si se ve el cursor, pero en la primera columna vemos el tipo de emulsión y que es la CQS para micropavimento, ¿no? Entonces tenemos diferentes formulaciones, convencional, y al final le pongo una premium, que ahora lo vamos a explicar, y para todos los casos es el mismo porcentaje de emulsión, 12% de emulsión. Entonces vamos a hacer un primer escenario. Entonces estamos en el laboratorio,
y estamos combinando los insumos en el laboratorio y le vamos a colocar 9% de agua. Entonces quiero saber, ¿no? La trabajabilidad de mi mortero. Voy a intentar hacerlo sin utilizar el aditivo de sulfato de aluminio. Bien, como les decía, sin aditivo retardador, ¿no? En este caso el sulfato de aluminio. Entonces, ¿cuánto me da el tiempo de mezclado? 65 segundos. Miren, menos de 2 minutos. Por lo tanto, no es viable. No podemos hacer la mezcla. Bueno, entonces vamos a utilizar la lógica. Vamos a aumentar el agua a 12% de agua. Tenemos 12% de emulsión, 12% de agua. No voy a usar el aditivo retardador y voy a tener como consecuencia de trabajabilidad unos 90 segundos. O sea, minuto y medio. No llegamos a los 2 minutos. Por lo tanto, no viable. En un tercer escenario, ahora voy a utilizar el aditivo retardador, el sulfato de aluminio. Miren, 12% de emulsión, 8% de agua, estoy por debajo del último escenario, del último ejemplo, y ahora voy a utilizar solamente 0,3% de aditivo retardador. Y miren, el tiempo de mezclado nos sale 2 minutos con 38 segundos, con 0,3% de aditivo retardador. Entonces, tenemos más de lo que pide la ISA, ¿no? Que es 2 minutos. Por lo tanto, es viable, ¿ok? Pero ¿qué pasa si, y esto me ha sucedido, si por ejemplo estamos trabajando en un tramo de 150 kilómetros? Por lo tanto, yo empecé pues en la zona donde estábamos a 4.000, 3.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, las temperaturas son bajas, ¿correcto? Entonces, yo voy a tener mayor facilidad de trabajabilidad, pero de repente voy continuando con la conservación con micropavimento y ya no estoy a 3.800 y ahora estoy pues a 2.200 metros sobre el nivel del mar. De repente ya estoy y ya no en una zona sierra y ahora estoy en una ceja de selva. Las temperaturas son diferentes. Por lo tanto, la trabajabilidad va a influir, ¿no? Directamente proporcional a la climatología. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, entonces le aumentamos de 0,3 a 0,5 de sulfato de aluminio, del aditivo retardador, 0,5%. ¿Y cuánto tenemos utilizando la misma cantidad de agua, utilizando la misma cantidad de emulsión? ¿Y cuánto tenemos? 3 minutos con 52 segundos. Entonces tenemos buena trabajabilidad, ¿ok? Y estoy utilizando el aditivo retardador, como yo les decía. Cuando usamos todos los insumos de un sistema de micropavimento, vamos a lograr el equilibrio entre la trabajabilidad y la cohesión. Y acá se lo estoy demostrando. Pero ¿qué pasa cuando el contratista, que eso es lo que nos sucede en todos los proyectos, no quieren usar aditivo retardador? Pero sin embargo quieren que tengamos trabajabilidad sin usar el aditivo. Bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que diseñar, o estamos diseñando, ¿no? Emulsiones especiales. Y acá en este cuadro, miren, les estoy mostrando que yo le he puesto de nombre emulsión premium. Es una emulsión CQS también, pero que tiene otras características, otra formulación, ¿no? Que nosotros lo hallamos en nuestro laboratorio antes de la producción. Y en verdad les voy a decir, pues tienen otros aditivos retardadores, ¿correcto? Tienen una mayor cantidad de emulgente, por lo tanto, esa diferencia de insumos de una emulsión convencional, con una fórmula convencional, que es la que se debe trabajar a una fórmula premium, eso es costos. ¿Y quién paga esos costos? Lo tiene que pagar el contratista. Y entonces, ¿dónde está el ahorro inmediato que dice el ejecutor?
¿no? Queremos ahorro inmediato, por lo tanto, no usar el aditivo retardador. No queremos gastar en aditivo retardador. Finalmente lo tienen que pagar. Entonces, como dice aquí en este lado de mi cuadro, ¿no? ¿Es importante el uso del retardador? ¿Sí o no? Por supuesto que es importante, pero no se dan cuenta. Pero nosotros estamos aquí porque tenemos que identificar, ¿no? cuáles son los procedimientos y poder explicarle. Es nuestra obligación como parte de los equipos de ejecución de la conservación de las carreteras de nuestro país. Es parte de la obligatoria de todos nosotros los profesionales explicar, pues, cuál es la diferencia entre usar o no usar. ¿Cuáles son las consecuencias? Si yo quiero tener, pues, una apertura al tráfico en 40 minutos, yo lo puedo lograr usando sulfato de aluminio. Pero si no uso sulfato de aluminio, entonces no podría exigirnos que en 40 minutos tengamos una apertura al tráfico. ¿Ok? Ojalá que haya sido claro en esta explicación del cuadro. Vamos a hablar ahora de la calidad del pétreo. Mire, en nuestro país tenemos todas las regiones, ¿no? Las tres regiones bien marcadas, la costa, la sierra y la selva, y los materiales pétreos no son iguales. Yo nunca voy a poder asegurar la arena de Lima es igual que la arena de Pucallpa y que la arena de Pucallpa sea igual que la arena del Cusco. Entonces, los materiales pétreos son diferentes porque la composición mineralógica es diferente. Entonces, pueden tener diferente composición mineralógica, pero tienen que cumplir de todas maneras unas exigencias dentro de lo que significa la calidad del material pétreo para poder asegurar no solamente, ¿no? el poder realizar este sistema de micropavimento en la ejecución, sino que perdure en el tiempo este micropavimento. Entonces, miren, en la calidad del pétreo hablamos de equivalente arena. Según la ACTMD 2419, ¿no? 70% dice que se debe recomendar, ¿no? El ACTMD 2419 es el método de ejecución del equivalente arena, ¿no? Pero, por ejemplo, la ISA habla de 65%. Más adelante lo vamos a hablar mínimo, pero lo recomendable es usar mínimo el 70% de equivalente arena. El azul de metileno, ¿no? El azul de metileno cuantifica las arcillas reactivas, correlaciona la incompatibilidad catiónica, ¿no? Y bueno, este ensayo de azul de metileno nos va a proporcionar cuál es la intervención de esta arena, de este material pétreo, en la trabajabilidad. Cuando existen resultados de azul de metileno demasiado elevados, hablamos de 15, ¿no? De azul de metileno, por ejemplo, entonces peligra el tema de la trabajabilidad. Es un material muy reactivo. Entonces hace de que yo tenga una disminución en el tiempo de trabajabilidad. Entonces, pues se recomienda de que el resultado de azul de metileno no sea exageradamente elevada y esté máximo 8%, ¿no? 8 de azul de metileno, perdón. Bien, en el paso 3 estoy poniendo de que, bueno, lo que vimos, la matriz de viabilidad que nos asegura los tiempos mínimos de mezcla en planta y obra, ¿no? La micropavimentadora es una planta que produce el mortero asfáltico y lo coloca inmediatamente, ¿no? Es una planta y también, ¿no? Es una máquina de colocación del mortero, ¿ok? Y cuando hablamos de 2 minutos, yo les estaba contando, ¿no? 2 minutos no es nada. Cuando trabajamos en provincia y hacemos la trabajabilidad, previamente verificando en el laboratorio, pues uno empieza a pensar de en 6 minutos, 5 minutos, ¿ah?
2 minutos según la ISA no es nada. La realidad peruana es otra cosa. Si bien es cierto, nosotros hemos adoptado muchas tecnologías, pero también tenemos que adaptarla a nuestra realidad. Entonces yo les estoy contando, 2 minutos no es nada. Bueno, granulometría y superficie específica, ajustar el porcentaje de emulsión y dosis de cemento. Bien. Por ejemplo, la norma ISA versus la realidad peruana. Aquí tenemos en esta columna, en la primera columna de la izquierda, tenemos emulsión equivalente a arena, aditivos y tiempo curado. A ver, emulsión, ¿qué recomienda la norma ISA? Entre 12 y 14% de emulsión. Y en nuestra realidad peruana, ¿cuántos están saliendo los diseños? 9 a 11%. ¿Cuál es la consecuencia? Baja cohesión. Bien, continúo entonces. Miren, hablemos de equivalente a arena. La norma ISA es máximo, perdón, mínimo 65%. En el Perú, 60% mínimo. Pero ¿cuánto se está usando en realidad? Entre 50 y 60, porque como nosotros tenemos un pensamiento peruano, ¿no? Nos sale 56, allá está casi 60, ¿no? Ya para nosotros es 60, ¿ok? Es que ese es nuestro pensamiento. No somos rigurosos cuando nosotros queremos definir algo, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias? Menor adherencia. Aditivos. La norma ISA recomienda pues los aditivos retardadores. En el Perú a menudo son omitidos. ¿Cuáles son las consecuencias? Baja trabajabilidad y una apertura al tráfico, ¿no? Con un periodo más largo, pues. En la norma ISA dice 60 minutos máximo, en obra 60 minutos mínimo, ¿no? O sea, se está aperturando al tráfico, sobre todo en las carreteras que tienen una geometría muy complicada, ¿no? Ahora lo vamos a ver más adelante en unas fotos y vamos a entrar al detalle de nuestra realidad, nuestra geometría, geografía de nuestras carreteras. ¿Ok? Bien. Y en consecuencia, en este cuadro, para el tiempo decorado, bueno, va a haber desprendimientos. Bien. Aquí tenemos los ensayos al mortero asfáltico. Uno de los ensayos y importantes que hacemos es el ensayo de abrasión. Abrasión por inmersión, que es la primera foto de la izquierda. No sé si se ve mi cursor. La primera foto de la izquierda, y este ensayo de abrasión, pues es cuando se prepara el espécimen, ¿no? En forma circular y luego se va a ensayar en una máquina que va a hacer un efecto abrasivo. Abrasivo no solamente de forma rotacional, sino también, ¿no? Esta rotación también lo va a hacer a manera de traslación, o sea, va a hacer un efecto abrasivo, ¿no? En todo el espécimen y sumergido en agua y a una temperatura normalizada y a un tiempo normalizado. Entonces, este ensayo, pues, no, nos va a dar el resultado de cuán resistente a la abrasión es el mortero que estamos diseñando, ¿no? Porque peso el espécimen antes y luego peso el espécimen después del ensayo y ahí va a haber una diferencia de pesos, donde esa diferencia es la cantidad de material que ha sido expulsado en base a la abrasión. Tenemos, por ejemplo, aquí en el número 5 tenemos el equipo de la rueda cargada. Bueno, este es un equipo donde se preparan los especímenes, como pueden ver aquí abajo los moldes, aquí en el número 5 acá ven los moldes, ¿no? Son rectangulares largos, de tal forma de que se ensaya el espécimen, ¿no? Durante un tiempo limitado, bajo un peso, una carga ya normalizada, y la finalidad, y sobre ello se coloca arena, arena de Ottawa, ¿no? Y la finalidad de esto es que cuando se esté haciendo el ensayo de la rueda cargada, ¿no? El mortero va a empezar a absorber la arena que se ha puesto en la superficie del espécimen, ¿no? Entonces,
Este ensayo nos va a indicar, ¿no? Cuánta arena absorbe ese mortero, ¿correcto? Cuanto más emulsión yo coloque, va a absorber más arena. Si yo coloco menos emulsión en ese diseño, me va a absorber menos arena. En el ensayo de abrasión, que es la número uno, miren, si yo coloco más emulsión, voy a tener mejores resultados. No va a haber mucho efecto abrasivo. Claro que si coloco menos emulsión, o sea, un mortero pobre, voy a tener, ¿no?, peores resultados en este ensayo, ¿no? Entonces, fíjense cómo van en paralelo estos dos ensayos, ¿no? El de la abrasión por inmersión y de la rueda cargada. Bueno, tenemos aquí el ensayo de Schultz-Breuer, como lo vemos aquí, ¿no? Este es Schultz-Breuer según ISA TB 144. Bueno, este ensayo es el ensayo que nos va prácticamente a definir si lo que estamos diseñando y lo que vamos a utilizar para la ejecución es o no un micropavimento. Si este ensayo no pasa, entonces no es un micropavimento. ¿Qué es entonces? Un slurry seal con emulsión CQS modificada con polímero, pero no es un micropavimento. Esa es la diferencia entre un slurry seal y un micropavimento. La mayoría dice, bueno, yo tengo un slurry seal y estoy usando emulsión lenta con polímero, pero la voy a cambiar a emulsión CQS con polímero porque voy a hacer un micropavimento. No, en un slurry seal, pues no todo la arena se exige chancada, ¿no? 70%, 80% o algo así de material chancado y el resto puede ser material natural. En el micropavimento se exige el 100% chancado. Pero finalmente el que va a decidir es este ensayo, el Schultz-Breuer, en la foto número 2, si ustedes ven aquí. Y bueno, por último tenemos este equipo que es el ensayo de cohesión, ¿no? Este equipo se le llama cohesímetro y en este ensayo es prácticamente donde yo voy a poder ver, ¿no?, si ya puedo hacer la apertura al tráfico o no. Este ensayo simula a que cuando yo estoy en campo, ¿no?, y me preguntan, ingeniero, a ver, fíjese si ya se puede aperturar al tráfico. Entonces yo primero he sacado mi papel higiénico y lo he colocado, ¿no?, en la superficie donde se ha colocado recién el micropavimento, y si veo que el papel higiénico no se ha manchado de negro, quiere decir que ya rompió la emulsión. Ahora tenemos solamente en la superficie agua. Esperamos unos minutos más, ¿no?, para seguir ensayando y voy a hacer el uso como si estuviera usando el cohesímetro. Con el taco de mi zapato, yo voy a tratar de dar un giro. Giro con el taco de mi zapato y veo cuál es el daño que le estoy haciendo al mortero. ¿Correcto? Y eso es justamente lo que hace este equipo. Este equipo, ¿no?, es el que nos va prácticamente a definir antes de la colocación a qué hora puedo aperturar al tráfico. Fíjense, nosotros cuando el ingeniero y el laboratorio diseñan los micropavimentos, ya prácticamente sabe a qué hora se puede aperturar al tráfico. Bien, aquí estamos viendo una foto donde están haciendo el control de calidad, ¿no? Están tomando la humedad de la arena. Y bueno, causas de la brecha. Bueno, es que existe una brecha entre lo que dice la norma ISA y la realidad peruana, y sobre todo las normas EG 2013, ¿no? Una de las causas de la brecha es la reducción del contenido de emulsión para disminuir costos. Y eso es lo que nos exige, pues, ¿no?, el contratista. No, este es un diseño caro, ¿no? Pero eso es lo que tiene que... No, 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 no. Mire, yo tengo otro diseño donde tiene menos tenor de emulsión. Así es la realidad peruana, estimados colegas. Luego, uso de áreos de baja calidad. Como ya les dije, esa es la idiosincrasia del pensamiento peruano. 58%, ya es 60%. Y finalmente, cuando los trabajos empiezan, todo va bien,
Pero uno también tiene que tener en cuenta que en la cantera, a pesar que es la misma cantera, la beta varía. Porque en un momento yo puedo tener pues equivalente de arena de 66 y, y de aquí a 4 días ahora tengo equivalente a arena de menos de 60, 55, ¿no? Pero, ¿qué hacemos? Y yo les voy a decir y les voy a hablar en franco, ¿no? En obra, ¿qué se hace? No, se pone 60. ¿Qué vamos a cambiar la arena? ¿Qué vamos a hacer? Un proceso, ¿no? De limpieza a la arena, quizás un lavado, un venteado, esos son costos. No se puede hacer. Ok, entonces, ¿cuáles son las consecuencias? La colocación ya no va a funcionar. Ahora, el mortero se empieza a romper en la misma caja esparcidora. Y lo primero que dicen, ¿no? Ah, la emulsión ha venido mal. Pero, y estamos sabiendo, ¿ah? Y estamos sabiendo de que, porque se hacen los controles de calidad del material pétreo, siempre, ¿no? Se tiene que hacer, ¿no? Pero sin embargo, no, la arena no tiene la culpa, tiene la culpa la emulsión. Hasta que después uno viene y demuestra, pues, que el material ha variado. No es que hayan cambiado de cantera, sino que la beta varía, pero es una realidad. No se puede estar, ¿no? Cumpliendo las especificaciones al pelo, porque eso nos trae consecuencias posteriormente. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? ¿No? Está rompiendo más rápido porque el equivalente de arena es mayor. Hay que usar aditivo retardador. No, no podemos usar aditivo retardador, ¿entiende? Entonces, existe en nuestra realidad, en obra, en nuestras carreteras, esta disyuntiva. Es que, bueno, se trata de llevar las cosas bien, pero también queremos quedar bien, ¿no? Con la empresa, ¿no? Con el contratista, ¿no? Está de por medio de la supervisión también, ¿no? Que está observando, ¿sí? Y bueno, se empiezan ya los procedimientos un poco, ¿no? Diferentes, donde finalmente llegamos a una ausencia de ensayos de control. Ya no se están haciendo realmente los lavados asfálticos, quizás en obra, ¿no? Y se están dando los mejores resultados donde se acomodan pues en un papel. El papel lo aguanta todo. Bueno, esto de falta de conocimiento técnico especializado, yo lo he visto en toda la experiencia que tengo, sobre todo en la supervisión. Yo pido mil disculpas si alguno de los colegas que está presente está en la supervisión, pero no estoy hablando de ustedes, pero yo he visto. Hay gente, ingenieros, ¿no? En la supervisión, pero que no conocen nada del tema. Entonces, ¿qué cosa está pasando, estimados colegas? Mire, aquí les estoy presentando unos gráficos y una tabla. Dice aquí cálculo de la emulsión en el mortero, según la ISA TP 111. Ya, miren este primer gráfico de la izquierda, es el gráfico del ensayo de abrasión. Miren, entonces, como yo les dije antes, ¿ah? Miren cómo se desarrolla el gráfico. Si yo voy a usar una buena cantidad de asfalto, de emulsión, ¿no? Voy a tener menor pérdida de abrasión. Miren, si yo utilizo una menor cantidad de emulsión, voy a tener como resultado una mayor pérdida de mortero en el ensayo de abrasión. Por lo tanto, la curva se dibuja de esta forma, haciendo los ensayos. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Vamos a analizar el otro ensayo. Por eso yo les decía que el ensayo de abrasión y el ensayo de rueda cargada, ¿no? Están correlacionadas. Es importantísimo comprenderlo, ¿no? Cuando estamos en obra y nos presenta la empresa proveedora, productora,
¿no? Nos presenta el diseño, pues nosotros tenemos que saber interpretarlo, ¿no? Es como cuando nos entregan a una casa el diseño de planos y nosotros tenemos que saber, pues, hasta leer, ¿no? El plano de eléctricas, sanitarias, ¿no? Entonces, es igual, tenemos que saber interpretar los resultados del diseño, ¿no? Entonces, miren, en este gráfico de la rueda cargada, ¿ok? Es tal como yo les decía, miren, si yo utilizo una poca cantidad de asfalto o de emulsión, voy a tener una cantidad de arena adherida. Pero usando más cantidad de asfalto, voy a tener mayor cantidad de arena adherida en el espécimen, el ensayo de rueda cargada. Por lo tanto, hago los ensayos correspondientes y me dibuja esta gráfica que vamos a poner en el ejemplo así como lo vemos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que se hace para seguir el diseño? Se colocan en un mismo cuadrante los dos gráficos, y acá lo vemos, ¿correcto? Y luego vamos a ver dónde va a cortar, ¿no? En las curvas, ¿no? En el eje de y de las ordenadas, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí en el cuadro vemos 538 gramos por metro cuadrado máximo debemos tener de pérdida de abrasión y de arena adherida. Entonces ya en 538 corto a las dos curvas. Miren, y las voy a proyectar en el eje X, ¿no? En el eje de las abscisas. Proyecto el primer corte y me llega aquí. No sé si se ve mi cursor. Luego, en el corte con el siguiente gráfico, ¿no? Corta aquí y lo proyecto en el eje de las abscisas. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Un rango desde este primer corte en el eje X, ¿no? Hasta el otro punto que es en el segundo corte de la otra curva en el eje X. Tengo todo este intervalo, ¿ok? Pero ¿qué dice? ¿Qué dice la norma ISA? Dice que yo tengo que tener un 3% de factor de seguridad. Entonces, miren nuevamente el gráfico. Yo aplico en el gráfico este 3% y ahora tengo un intervalo más corto, ¿de acuerdo? Y en ese intervalo más corto saco el promedio y puedo decir, este es el óptimo recomendado. Pero ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera puesto este 3% de factor de seguridad? Mi intervalo hubiera sido todo esto y el punto medio hubiera sido más atrás, o sea, menor cantidad de asfalto. Eso es lo que está sucediendo en nuestro país. Miren, en este gráfico que ven aquí, ¿dónde está el factor de seguridad? No está. ¿Y saben por qué no está? Porque no lo pide la EG 2013. Yo no entiendo. Yo no entiendo bajo qué criterio se ha omitido el usar el factor de seguridad. Por eso es que ahora tenemos, pues, este tipo de diseños, ¿no? Que no son robustos. Pero en cada falla, ¿no? Y en cada cosa, detalles técnicos que nosotros permitimos, le estamos quitando vida a las carreteras del país. Y en complicidad con las normas peruanas, pues. Yo no sé hasta cuándo no se van a cambiar las normas, no se van a actualizar, no se van a preocupar, ¿no? Por nuestras vías de comunicación para que tengan un mayor tiempo de vida. Bien, espero que hayan entendido esta explicación. Bueno, en base a lo que acabamos de ver, micropavimentos de poca vida. Bueno, dice que el método ISA, el TB111, permite determinar el contenido óptimo de emulsión en función del equilibrio entre cohesión y abrasión, asegurando la máxima resistencia del mortero. En el siguiente punto dice, al definir límites superiores e inferiores de desempeño,
tanto en el ensayo de la rueda cargada y el ensayo de abrasión, introduce implícitamente un factor de seguridad en el diseño. Lo acabamos de ver en la diapositiva anterior. Y esto garantiza pues la robustez del micropavimento frente a variaciones de obra y condiciones climáticas. En contraste con nuestras normas peruanas, pues, ¿no? La EG 2013, que omite este análisis integral, limitándose a un valor de emulsión teórico sin validación funcional, lo que explica los diseños más débiles y de menor durabilidad observados en campo. Miren, observen esta foto. Esto es nuestra realidad. Por eso cuando yo les decía, la ISA nos dice 2 minutos para la trabajabilidad, 2 minutos no es nada. Hablamos de 6 minutos. Mire, este es una curva en nuestras carreteras del país. Así es la geometría de la carretera de nuestro país. Entonces, en las curvas tienen un sobreancho. Utilizamos que a pesar de la máquina micropavimentadora tenga la facilidad, ¿no?, de que se pueda abrir y ampliar el ancho de acción donde se coloca el mortero, el micropavimento, a pesar de ello no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es aumentar la cantidad de agua con la finalidad de ayudar a tener mayor trabajabilidad y poder hacer todo el sobreancho, ¿no? Por eso ustedes pueden observar aquí en esta foto la cantidad de trabajadores que tenemos, porque todos tienen una función. El tema es cubrir todo ese sobreancho que tiene en las curvas, ¿no? Por eso, trabajabilidad de un minuto para la realidad peruana no es nada. Acá vemos otra foto. Esta es la forma en que trabajamos en nuestro país, ¿no? Entonces, como yo les decía, es muy importante el tener que no solamente adoptar las técnicas, sino adaptarlas a la realidad peruana. ¿Cuáles son las recomendaciones técnicas que, que podemos dar después de haber visto todo esto? Es no reducir la emulsión por debajo del 12%. O sea, fíjense, se ha demostrado en campo, cuando hemos hecho algunos trabajos, ¿no?, de verificación, cuando el diseño dice 11% de emulsión, ¿no? Entonces hay que usar pues el aditivo retardador porque rompe muy rápido y porque la arena también está en el límite equivalente de arena y uy, se pues, sobrepasó a un metileno, entonces ahora tenemos problemas de trabajabilidad, uy, pero con 12% sí funciona, no necesita el uso del aditivo retardador. ¿Se dan cuenta? Entonces, los diseños o los micropavimentos que se colocan en la actualidad, la recomendación es que no debe ser menor del 12%. Se tiene que usar agregados con un equivalente de arena mayor del 70%. Así nos aseguramos todo. Ya les comenté, tenemos 70% hoy día, ¿no? De acá a la siguiente semana ya no es la misma beta, a pesar que es la misma cantera y ahora tenemos 60%, porque es una realidad. Así es lo que encontramos en obra. Luego dice, otra sugerencia, aplicar retardadores según condiciones ambientales. Es correcto. Muchas veces en las zonas de sierra, por las temperaturas en las que trabajamos, ¿no?, no es necesario, pues, porque por el frío. Entonces nos permite buena trabajabilidad, pero estando en otro nivel de altura sobre el nivel del mar, pretendemos que funcione lo mismo, ¿no? No, pero si funcionó, ¿y ahora por qué no funciona? No, es que hay que comprender que las condiciones son diferentes y cada vez que nosotros estemos trabajando en estos temas, nunca será igual. Ni tampoco la ejecución de uno de los proyectos que está en Huancavelica será igual que el de Ayacucho, ¿ah? Diferentes materiales pétreos, diferente altitud. Huancavelica está más alto que Ayacucho, ¿no? Que no es lo mismo que utilizar en Cuelap, por ejemplo, ¿no? En Chachapoyas, es diferente. No podemos pretender, pero si funcionó allá, no, no, no es lo mismo. Cada realidad
es única, específica. Bien, de cajón, pues, realizar ensayos previos en obra, no dejar de hacer los lavados asfálticos, no dejar de controlar la calidad de los materiales pétreos. Y entonces, si vamos identificando que el material pétreo está variando, le hacemos los ajustes, ¿no? en la formulación del micropavimento que vamos a colocar con la finalidad de no tener problemas posteriores. Bien, bueno, y como dice aquí, ¿no? En el quinto paso, en la quinta sugerencia, ajustar diseño a granometría y superficie existente, ¿no? A ver, acá en el chat estoy viendo, buenas noches con todos desde Chachapoyas, Amazonas, Perú. ¿Qué tal, Marcelino? ¿Qué tal, colega? Muy buenas noches. A ver, José Rojas, con respecto al factor de seguridad mencionado en la diapositiva, en resumen, quiere decir que se le tiene que aumentar 1,5% al óptimo y luego recién aplicar la tolerancia de más o menos 0,5%. A ver. Vamos a regresar a la diapositiva. A ver. Entonces, mire, cuando uno haya el óptimo, que es el punto medio del intervalo, uno haya el óptimo, ¿no? Entonces tenemos más o menos 1,5%, que va a ser mi intervalo, que está antes del óptimo y después del óptimo. ¿Y por qué? ¿Por qué 1,5 a la izquierda y por qué 1,5 a la derecha? Es que uno hace el diseño y sugiere un óptimo, pero si yo estoy en una zona de mucho calor, entonces no puedo usar el óptimo o menos del óptimo, jamás más del óptimo sugerido, porque puedo tener problemas de sudación. Y viceversa, si yo estoy en un lugar de mucho frío, bueno, el óptimo que me acaba de sugerir el diseño, pues yo tengo que darle pues un cachito más de emulsión porque estoy en una zona fría. Entonces yo tengo que hacer que mi micropavimento tenga ductilidad, sea flexible. Si yo le voy a quitar asfalto, lo voy a hacer pues más rígido y va a ser susceptible pues a fisuramientos, ¿no? Por eso es que tenemos del óptimo que se obtiene en el gráfico de diseño 1,5 hacia la derecha y 1,5 hacia la izquierda. El ingeniero Rojas, entiendo que preguntó, ¿ese óptimo es antes o después de aplicar el 3% de factor de seguridad? Pero es que tiene que ser después de aplicar el factor de seguridad. Pero ¿qué pasa? Les acabo de decir, nuestras normas no lo exigen. Uy, qué mejor pues, ¿no? Qué mejor, porque como quieren los contratistas, se están ahorrando, pues, ¿no? Ahorro, ¿no? ¿Y qué está pasando? ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Le estamos quitando vida a los pavimentos del país, pues. Esas son las consecuencias. Bien, espero, ingeniero Rojas, que haya entendido mi respuesta. Buenas noches, a ver. ¿Cómo influyen las condiciones, Marco Antonio? ¿Cómo estás, Marco Antonio? ¿Cómo influyen las condiciones de la superficie existente en la durabilidad del micropavimento? ¿Cómo influyen las condiciones de la superficie existente en la durabilidad del micropavimento? A ver, debo entender dos cosas, ¿no? ¿Cómo influyen las condiciones de la superficie existente? O sea, antes de colocar el micropavimento, yo tengo una superficie existente, ¿de acuerdo? Que puede ser pues sobre una base estabilizada con emulsión, un reciclado, un suelo cemento, ¿no? Y entonces tengo una superficie existente, ¿no? Entiendo que ahí parte tu pregunta, ¿no? ¿Y cómo influyen las condiciones de la superficie existente en la durabilidad del micropavimento? Mire. Definitivamente todos los procedimientos que se utilizan para poder llegar a la colocación del micropavimento tienen que ser correctamente hechos. Es decir, si yo voy a colocar
¿no? Un micropavimento sobre una base granular, entonces tengo que hacer un riego de imprimación. ¿Por qué? Porque yo necesito que, como el nombre indica este procedimiento, imprimación, que el ligante que yo he regado penetre, ¿no?, dentro de la superficie granular. Entonces, si yo cumplo a cabalidad este procedimiento, ¿no? Entonces el mortero va a comportarse muy bien, ¿no? Y podríamos decir, ¿no?, que puede ser durable este micropavimento, siempre y cuando ese micropavimento esté bien diseñado, ¿no? Y no hayamos usado, pues, materiales que no cumplan los controles de calidad, ¿no? Que no hemos hecho en la colocación una disminución de asfalto, una disminución de emulsión por quedar bien con el contratista. Pero si no se hizo nada de eso, ¿no?, entonces no debe haber ningún inconveniente. Entonces yo coloco mi riego de imprimación sobre una base granular. Correcto. ¿Qué pasa si la superficie existente es un suelo cemento? ¿Qué dice la eje 2013? Un riego de imprimación. Falso, pues. No existe un riego de imprimación sobre una base estabilizada. Solamente el riego de imprimación se usa sobre una base granular. Cuando nosotros tenemos, ¿no?, en la estructura o una base suelo cemento o un reciclado con emulsión, o una base estabilizada con emulsión, o estabilizada con cualquier otro producto. No, no se puede pretender decir riego de imprimación, porque desde el momento que dicen imprimación, la supervisión lo primero que va a hacer es interpretar, pero no ha penetrado. ¿Cómo va a penetrar en un suelo cemento? ¿Cómo va a penetrar, pues? No, no necesita ni que penetre, pues, en un suelo estabilizado o reciclado con emulsión porque el asfalto ya está dentro. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es lo que se debe colocar? O sea, ¿cómo se llama ese riego? Riego de adherencia, eh, riego de impregnación. Pero esos son los términos que uno tiene que usar. Porque si usa el término de imprimación pensando que es un riego solo de adherencia, la supervisión lo va a tomar de otra forma. ¿Por qué les digo eso? Porque ha pasado constantemente. Muchos problemas ha habido en obra y muchos proyectos se han tenido que tener su ejecución mientras no se arregle el tema de que si es un riego de impregnación, porque acá no dice que es un riego de impregnación, acá dice imprimación y las normas dice imprimación, entonces todo es un problema. Bueno, yo creo que me estoy desviando del tema, pero era importante explicarles esto, pero, a ver, estimado Marco Antonio, entonces, vuelvo a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo influyen las condiciones de la superficie existente en la durabilidad del micropavimento? Yo pienso, con la experiencia que tengo, ¿no? La durabilidad del micropavimento es tener un buen diseño y un diseño robusto. Eso es lo que me asegura la durabilidad del pavimento, obviamente habiendo cumplido todo el proceso, ¿no?, antes de su colocación. Ok, bueno, aquí nuestro colega Luis Alonso Peña, exacto, es un riego de impregnación. Perfecto, ingeniero Luis Alonso, es así. Bien, ¿tenemos alguna pregunta más? Entonces vamos a entrar a la parte más dolorosa. Y les comento así porque el hablar de las conclusiones de un trabajo que, que tiene mucho que ver con la realidad peruana, estos sistemas de micropavimentos que ahora lo utilizamos pues en casi la mayoría de nuestros proyectos, tenemos que hacerlo bien porque es parte de las carreteras del país, ¿no es cierto? Pero lamentablemente yo tendría que terminar esta charla diciendo de que estas cosas que estamos haciendo ya no debemos continuar haciéndolo así. O sea, tenemos que
quitarnos el chip, ¿no? Hay que sacarnos el chip de nuestro cerebro, ¿no? Porque ya no podemos seguir actuando bajo el enfoque comercial, así entre comillas, ¿no? Hay que volver a pensar como ingenieros que somos, con criterio técnico, con planificación y control. No hay que dejarnos llevar. Y sobre todo, el enfoque comercial no tiene nada que ver con nosotros, pero nosotros estamos inmersos en esa coyuntura comercial. Mire, para poder lograr unos mejores resultados y que no sean acciones aisladas de un solo ingeniero, ¿no? En esta obra, bueno, trata de cambiar las cosas, ¿no? Es que si tenemos que estar unidos, pues, solamente unidos nosotros podemos fortalecernos. Pero si ya tenemos, por ejemplo, el ILIEF, el Instituto Latinoamericano de Investigación, ¿no? Y Desarrollo, ya tenemos el ILIEF. Entonces, tenemos que fortalecernos con ellos. Tenemos el Comité del Asfalto. Se ha organizado, recién en este año, se ha empezado con esta organización que se llama Comité del Asfalto. Entonces debemos empoderarlos, pues. Debemos participar en el Comité del Asfalto también, porque solo unidos vamos a poder proponer normas actualizadas, pues, o sea, que se cambie de una vez la eje 2013, que se actualice. Solo unidos vamos a poder promover la investigación y recuperar la confianza en esta tecnología, pues. Aquí veo en el chat, a ver, perdónenme si es una pregunta. Exacto, es un río de impregnación. Clara Isabel, ingeniera Clara. Una consulta. En obra tenemos un diseño el cual no ha cohesionado. ¿A qué se podría deber? En el tramo uno funcionó bien, pero en el tramo 2 le presentaron problemas y usamos la misma cantera, pero diferente clima, ¿no? A ver. Usamos la misma cantera, pero diferente clima, ¿ya? Tú mismo estás en tu pregunta, ingeniera Isabel, estás respondiéndote, ¿ya? Se debe a un mal diseño. Tenemos que usar mayor cemento, usar sulfato de aluminio, reducir el agua. Ahí está. Bien. Entonces, ingeniera Clara Isabel, ¿no? En el tramo uno funcionó muy bien, en el tramo 2 no. Y tú mismo acabas de manifestar, ¿no?, que es la misma cantera, pero la única diferencia es el clima. Entonces, ese es el problema. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Lo que no me ha dicho es que hemos bajado de altitud o hemos subido de altitud. Pero independientemente de eso, los diseños normalmente, el tenor de emulsión es de acuerdo a al material pétreo. O sea, la cantidad de asfalto es la necesaria, suficiente como para poder cubrir todas las partículas de arena chancada que se tiene. Entonces, si yo no cambio mi cantera y es la misma arena, ¿no? Y ojo que tengo que ver mi control si es el mismo equivalente de arena, no se trata de que es mi misma cantera, pero tiene el mismo equivalente de arena, tiene el mismo azul de metileno, eso también tengo que ver, porque esos parámetros técnicos de calidad influyen en la trabajabilidad. Si tuviéramos el caso hipotético, ingeniera Isabel, que tengamos el mismo equivalente de arena y el mismo azul de metileno, excelente. Pero no me está funcionando bien, es la misma arena y tiene los mismos parámetros. Claro, el clima. Entonces, ¿cómo lo domino? Con el aditivo retardador. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y si eso no se puede solucionar en el mismo campo, en la misma obra, pues para eso está el proveedor de la emulsión. Nuestra empresa, Cervosa Asfaltos, es productora, ¿no? Y proveedora de emulsiones asfálticas de todas las especificaciones y de todos los tipos, al igual que asfaltos modificados y aditivos para asfalto. Entonces,
En el caso de que tengas inconvenientes sobre este tema, ingeniera, ¿no? Si no lo puedes solucionar en laboratorio, en el mismo proyecto, inmediatamente, ¿no? En el caso nuestro, va uno de nuestros ingenieros especializados para solucionar el problema en el laboratorio, ¿no? Y poder llegar ya al tiempo de trabajabilidad que se necesita, ¿no? O sea, variando o no, ¿no? La cantidad de agua. Y una de las preguntas que me acabo de acordar que me hiciste, el cemento. Le quito el cemento para que tenga mayor trabajabilidad, pero obviamente si tú le quitas los finos va a tener mayor trabajabilidad, pero el diseño no dice que lo tienes que quitar. El diseño está con cemento. No se trata de que nosotros tengamos que sacar parte del insumo para poder colocarlo. No es así, ¿ya? Entonces, esas son las recomendaciones que te doy. Ahora tienen ahí, al final, voy a poner una diapositiva donde está mi correo y mi número telefónico de cualquier consulta, estoy para servirlos. Bien, aquí tengo otra. Aquí me escribe la ingeniera azul de metileno de 5. Perfecto. Mayor cantidad de cemento. Diseño tenemos que usar. A ver. Mayor cantidad de cemento. Ah, porque si tú usas mayor cantidad de cemento, es porque la apertura al tráfico demora mucho. Entonces tú le estás adicionando cemento, ¿no? Filler, ¿no? Para que te rompa más rápido, ¿cierto? Pero si no estás usando aditivo retardador, entonces bájale el agua. El agua es uno de los componentes del micropavimento que no es un número fijo. No es como la emulsión y el file, que eso sí es fijo. Eso no se va a cambiar, no se debe cambiar. El agua, ¿no? Es un elemento que nos va a ayudar a la trabajabilidad. Jamás el agua debe ser mayor del porcentaje de emulsión. Si el porcentaje de emulsión es 12% y me dicen 14% de agua, está mal. Algo está mal ahí. No se puede aumentar más cantidad de agua que la cantidad de emulsión. ¿Por qué? Porque voy a tener el problema que el agua se va a escurrir y se va a llevar la emulsión y me voy a quedar con un mortero pobre. ¿Ok? Luego, el agua es el elemento lubricante que hace que la emulsión asfáltica pueda cubrir todos los materiales, las partículas de los materiales pétreos. El agua es fundamental, pero también es un regulador de trabajabilidad. A mayor cantidad de agua voy a tener mayor trabajabilidad, pero también va a aumentar, ¿no? Mi tiempo de apertura al tráfico. Entonces, todo eso tenemos que ir calculando. Esta tecnología de micropavimentos, ¿no? Es bastante tediosa, pero qué hermosa que es esta tecnología, ¿no? Sobre todo cuando uno lo logra dominar. Entonces, la experiencia, estimados colegas, que ustedes tengan siempre va a ser, ¿no? Una teoría más dentro de su libro de experiencia en esta tecnología. Bien, vemos aquí Junior, no, José Rojas. José Rojas, sí, ya te respondí. Para ese caso, la idea es que el diseño se mantenga en la condición más crítica, frío, y se maneje la trabajabilidad con sulfato. A ver, para ese caso la idea es que el diseño se mantenga en la condición más crítica, frío, y se maneje la trabajabilidad con sulfato. Ya, si tú me dices que se mantenga la condición más crítica es con frío, quiere decir que vas a estar por encima del óptimo en la cantidad de emulsión. Bueno, por supuesto, porque antes les expliqué, si yo tengo una cantidad de emulsión, tengo un tiempo de trabajabilidad, pero le aumento la cantidad de emulsión, mi trabajabilidad es mejor. Ok, entonces creo que el ingeniero Rojas es lo que está explicando aquí, ¿no? La condición más crítica es el frío, y en el frío tengo que estar un cachito más adelante que el óptimo, ¿correcto? Y cuando tengo condiciones de mucho calor, del óptimo tengo que estar un cacho más abajo, ¿no? Del óptimo para evitar problemas de exudación, ¿no? Etcétera, en las zonas de calor, ¿no?
Entonces sí, estoy de acuerdo con usted, ingeniero Rojas. Bien, ¿hay alguna pregunta más? Ok, entonces vamos a seguir. A ver, ¿tenemos tiempo? Ah, ya estamos bien. Miren, seguimos con las conclusiones. Y cada conclusión yo quiero que ustedes intervengan, que me den sus experiencias, hay que comentarnos, hay que tratar, ¿no? De explicar las cosas que nos suceden en el campo, ¿no? Por ejemplo, una de las conclusiones que yo les doy también, ¿no? Es la supervisión. Ya les dije que tenemos que quitarnos el chip de acá, ¿no? Que tenemos que empezar como ingeniero, ¿no? Ya les dije. Ahora, la supervisión también tiene responsabilidad, pues. Con la disculpa de todos los colegas que son supervisores, pero lo tiene, pues. Porque yo ya les dije, o sea, cuántas veces he ido a obra y he encontrado ingenieros de la supervisión, pero que no conocen nada del tema. Es que no existe un filtro que me asegure idoneidad, pues. ¿Acaso existe cursos para supervisión, para la ejecución de micropavimentos? Pues entonces debería. Pero no solamente, creo yo, sobre la supervisión, la Contraloría, pues. Porque en si la supervisión a veces tiene alguna falta de conocimiento, la Contraloría peor, pues, ¿no? Entonces todo el sistema no está funcionando. Pero bueno, regresamos a donde estamos, ¿no? A obra. Y yo les estoy diciendo, ¿no? Que la supervisión tiene responsabilidad. Como hay muchos que no tienen tanto conocimiento, pues la supervisión permite errores y tolerancias indebidas, pues, y nos llevan a la calidad, a la mala calidad del mortero. Es que la supervisión no puede ser un trámite, pues. La supervisión debe ser la primera línea de defensa de la calidad. Así tiene que ser la supervisión. Bien, ahora vamos a hablar de la entidad. Provía Nacional, Ministerio de Transportes, la entidad estatal, los gobiernos regionales. La entidad estatal también debe asumir su rol, pues. No se puede seguir aceptando, pues, obras mal ejecutadas, ni aceptando materiales que no cumplan. La falta de control y, en algunos casos, los intereses económicos indebidos, ¿ah? Están afectando la credibilidad de todo el sistema. Miren, yo he tenido oportunidad de estar en los peritajes cuando se han recepcionado ya los trabajos de mantenimiento periódico, ¿no? Entonces el Provía Nacional hace un peritaje, ¿no? De lo que se encuentra en ese momento, más o menos después de 2 años, ¿no? Hace un peritaje y he tenido la oportunidad de estar. Entonces se sacan muestras, se sacan calicatas, y no solamente hablando de micropavimento, podemos hablar pues hasta de carpeta, por ejemplo, se sacan calicatas, ¿no? Y se han encontrado menores espesores. No solamente menores espesores en la carpeta, sino menores espesores también, ¿no? En la base. Se han encontrado materiales pétreos que no cumplen los parámetros de calidad y ya está colocado. ¿Eso cómo se llama? Falta de control, pues. Entonces, también son responsables la entidad, la entidad estatal. Ya no puede estar permitiendo que se esté colocando muy alegremente los materiales pétreos, se estén no respetando los diseños, ¿no? Para que al último se tengan los problemas cuando ya es demasiado tarde. Finalmente, cuando se identifica que el trabajo, ¿no? Ha sido mal ejecutado, luego viene el juicio. Y el juicio, no solamente para el contratista, para la supervisión también.
¿no? Entonces existe todo un problema por no haber actuado en forma técnica, pues. Ok, ¿no hay ninguna pregunta? Bien, entonces sigo rajando. Vamos a seguir rajando. Vamos a hablar ahora de los ingenieros que trabajan para las empresas ejecutoras, pues, para los contratistas, ¿no? Aquí dentro de los contratistas tenemos de diferentes países, ¿no? Bueno, los ingenieros que son el residente, ¿no? El ingeniero de calidad, el ingeniero especialista de suelos y pavimentos, el ingeniero de producción. Estamos hablando de todo el pool de ingenieros. ¿Saben lo que les digo? Que tienen que recuperar su independencia profesional, pues, porque no se puede seguir aceptando presiones que estén obligando a reducir emulsión o alterar diseños. Cada vez que cedemos por razones comerciales, estamos quitándole vida a los pavimentos del país, como lo paro repitiendo en toda esta charla. Entonces, todos somos responsables, todos. Fabricantes, o sea, productores, contratistas, supervisores, entidades públicas. Pero si cada uno hiciera lo que corresponde, o sea, con honestidad técnica, el resultado sería distinto. Miren, nosotros podemos hacer uso de la historia, ¿no? Y les puedo decir, aprendamos de la historia. ¿Qué pasó en el Imperio Incaico? Mire, ahorita yo estoy en el Cusco, ¿no? Y he estado haciendo el recorrido, pues, turístico y viendo la realidad ahora, ¿no? Y sobre todo el acordarme de cómo es todo lo que sucedió en el Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, yo le puedo decir que así como en el Imperio Inca fue conquistado por estar dividido, pues, ¿no? Por la guerra civil que había en aquellos tiempos, hoy también estamos en lo mismo. Hoy nuestra desunión técnica nos está conquistando de nuevo, y no por armas, ¿ah? Sino por la indiferencia y la falta de rigor, la falta de poner todo lo que nosotros tenemos y somos y ser rigurosos en las cosas que hagamos, pues. Bien, voy a terminar diciéndoles esta charla tan interesante. Voy a terminar diciéndoles que innovar no es bajar costos. Innovar es optimizar soluciones, aplicar conocimiento y hacer patria construyendo pavimentos duraderos. Solo con técnica, organización y ética podemos recuperar el valor de este sistema de micropavimentos en el país. Innovar, como lo digo, no es bajar costos, es optimizar soluciones. La ingeniería de pavimentos requiere decisiones técnicas no comerciales. Bien, entonces aquí está mi número de contacto, mi correo y mi WhatsApp. Cualquier duda que ustedes tengan respecto a los trabajos que están haciendo en sus proyectos, con toda confianza comuníquense conmigo. Entonces yo les agradezco por haberme acompañado en esta charla y estaremos nuevamente juntos en la próxima oportunidad. Buenas noches.